gloriosa, para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, y el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Gracias. Qué bendición que Jesús, el Rey del cielo, nos va a consolar y nos está consolando. Tenemos sufrimientos, tenemos dolores, tenemos falta de esperanza. No deberíamos, porque nuestra esperanza es gloriosa. Jesús, el Rey del cielo, es nuestro consolador. Precioso, muy bien. ¿Qué más vamos a cantar? Sigamos cantando. Ahora, Carlitos, ¿qué nos pone? Solamente en Cristo. Bueno, estas canciones nos alegra el corazón y use sus palmas para que se caliente. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Oh, qué regalo precioso Cristo me dio, llenó mi alma de gozo y me salvó. Ahora quiero cantar en alta voz y puedo testificar que Él me salvó. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Puedo testificar, dice. Tomen asiento y la que desee testificar que pase aquí adelante o ahí desde su asiento y diga algo que Dios ha hecho en su vida. ¿Ha hecho Dios algo en tu vida? ¿Puede testificar? ¿Puede hablar? ¿Puede decir? No hay que tener miedo. A ver, alguien, una valiente, rápido, rápido. Ya, ¿quién? Aquí, acá, por aquí. También allá, ven por acá para que estés lista para testificar. Sí, yo quería dar gracias a Dios porque mi hijo, el menor, terminó ya su profesión, es nuevo odontólogo y pasamos periodos difíciles porque mi hijo incluso tuvo que dejar de estudiar 3 años, pero Dios ha glorificado y nos ha proporcionado todos los recursos para que mi hijo pueda estudiar y terminó el día lunes su carrera. Entonces le doy gloria al Señor y agradecer porque el Señor siempre ha estado pendiente de nosotros. Qué lindo, qué lindo. Felicitaciones. Felicitaciones, ¿no? Hay alguien que necesita que le saquen la muela o que le hagan una calcita. Bueno, pida el teléfono de su hijo para que le atienda. ¿Hay alguien más? Sí, ahí hay alguien más. Venga, mijita, venga. ¿Cuál era la? Ya, venga, por favor. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces vamos a oír.
Bueno, primero que nada yo le doy gracias a mi Señor porque yo he sentido y he visto la presencia de Él. Hace aproximadamente unos 4 o 3 años, mi hijo estaba estudiando medicina y se enamoró de una chica mayor a él de 6 años. Y realmente lo que yo había hecho durante la vida, la educación, los principios, la crianza que le di con esa chica, ella vino y borró todo de un plumazo. Yo estaba aquí en la iglesia y cada miércoles venía a orar con Anita en esa época, que fue muy difícil, pero mi hijo, o sea, prácticamente le arrastró al abismo, porque era una chica que no valía la pena. Pero bueno, no es momento de lágrimas, sino de agradecerle al Señor, porque mi hijo ya en este junio ya se gradúa de médico. El Señor enderezó su camino. Gracias a Él logré todo. Así que estoy muy feliz. Estas son lágrimas de felicidad que tengo y de agradecimiento al Señor. Y gracias, Anita, porque con usted oramos mucho tiempo. Ahora lo que hay que pedir es una novia linda para ese médico, alguien que valga la pena y él pueda casarse y formar un hogar. Es verdad que para las madres es muy duro cuando los hijos están viviendo vidas desordenadas, pero para eso estamos, no diciéndoles a ellos, sino diciéndole a Dios, que el Espíritu de Dios reprenda o corrija a nuestros hijos queridos. Así debemos hacer. Muy bien, ¿hay alguien más que quiera decir algo? Ok, entonces cantamos. Pongámonos de pie y sabe que es hermoso escuchar los testimonios, porque sí que no nos anima, ¿verdad? Nos anima a confiar y a declarar. Sabe que la palabra dice que nuestras generaciones serán benditas. Amén. Mientras usted crea y pronuncie, veremos a nuestros hijos. Yo siempre digo que no tengo hijos perfectos, pero tengo hijos temerosos de Dios. Amén. Así que si usted cree y pronuncia la palabra, usted verá la gloria de Dios, no solamente en sus hijos, sino en sus generaciones. Acompáñenos, he decidido seguir a Cristo. Cantemos. Asiento, por favor. Mencionó que nuestras generaciones, es la promesa de Dios, hablarán de Él. Y quiero compartir con ustedes, el día miércoles hubo una clase para jovencitos en mi casa y uno de mis nietos, Ignacio hablaba en su clase y la profesora se me acercó y me dijo:
Ignacio sabe más que yo. Él debería ser el que da la clase. ¿Se da cuenta? Cuando sembramos la semilla, es para la gloria de Dios que nuestras generaciones pueden enseñar la palabra de Dios. Quiero dar un reconocimiento muy especial a una dama que ha sido tan fiel aquí en estos cursos. Yo pienso desde que inauguramos los cursos, desde que antes de que nuestro pastor Marcelito esté con nosotros, y ella es Olivita Izurieta. Olivita Izurieta, ella está cumpliendo 90 años y tiene una cara preciosa, y ella con su andador, con su bastón, no ha dejado de venir. Y nosotros a veces medias ociosas, ¿no? Que me duele esto, que me duele el otro. Vea la Olivita, una maravilla. 90 años, chicas. 90 años para la gloria de nuestro Dios. Gracias, Olivita. Gracias por darnos el buen ejemplo. Y como maestra es lo mejor. Las alumnas vienen y me dicen, no nos quitarás a la Olivita. Ella es nuestra maestra. Es una maestra maravillosa. Hay que seguir estudiando la palabra para poder enseñar con el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Bueno, ya el pastor Marcelo me dice que me calle, entonces pastor Marcelo, venga, para que usted enseñe la palabra, y yo ya me callo. Cosa seria es callar a las mujeres, ¿no? Pero los ojitos del pastor, ya, y obediente. Hola. Hola, Anita. ¿Cómo están? Muy buenos días. Que Dios nos bendiga a todos esta mañana. Se acaba febrero. Se acaba el mes del amor y la amistad. No, debemos seguir compartiendo el estudio bíblico en este ambiente de amistad, de hermandad, de compañerismo. Recuerden, aquí no habemos expertos, nadie sabe más, todos somos estudiantes de la Biblia. El gran maestro es el Espíritu Santo. Él es el que nos instruye, el que nos guía, el que nos convence. Él es el que nos vuelve al camino, ¿sí? El que nos revela lo que hay en la palabra y el que nos da el alimento oportuno para cada uno de nosotros. Así que bienvenidos a compartir este estudio de Romanos, el capítulo 10. Hoy vamos a ver Romanos, el capítulo 10. ¿Hay alguien que está por primera vez aquí entre nosotros? ¿Hay alguien que nos está visitando, alguien que ha sido invitada o invitado el día de hoy? ¿No? Bueno, es una buena oportunidad para recordar que debemos animar a otros e invitarlos a estos estudios bíblicos. No es a cambiarse de religión, no es a tener una membresía en otra iglesia, nada de eso, ¿no? Es venir a escuchar la palabra de Dios. Hoy vamos a ver Romanos 10, el capítulo 10 de Romanos, ¿sí? Usted ya habrá leído, están haciendo los devocionales, y el tema de hoy es la defensa del Evangelio. Y quisiéramos, ¿cómo es? Más bien preguntar, ¿no? ¿El Evangelio necesita defensa? Si es la palabra de Dios necesita defensa, o se defiende por sí solo, o necesita que nosotros con nuestros argumentos podamos convencer y compartir la palabra a otros. La defensa del Evangelio es el tema de hoy, y Pablo empieza los primeros versículos diciendo en la versión Palabra de Dios para Todos, verso 1, hermanos, mi mayor deseo y mi oración es que Dios salve a todos los judíos. Mi mayor deseo y anhelo es que Dios salve a todos los judíos. Está hablando de la necesidad de salvación para el pueblo de Israel. Y habíamos visto la semana atrás que Dios es soberano. Dios llama y Él elige a quien quiere. Por su misericordia Él tiene compasión de que Él quiere, y también endurece el corazón de quien Él quiere. Pero también la invitación de Dios es que todos
procedan al arrepentimiento y que todos sean salvos. Así que dice en el verso 2, puedo decir esto en su favor, hacen un gran esfuerzo, el pueblo de Israel hace un gran esfuerzo para honrar a Dios, pero no entienden lo más importante. Verso 3, no han entendido cómo es que Dios nos aprueba. ¿Cómo es que Dios nos aprueba? Por eso trataron de ser aprobados a su manera y no aceptaron la manera como Dios nos aprueba. Verso 4, en lo que respecta a ser aprobados por Dios, para todo el que tiene fe, Cristo fue el cumplimiento del propósito de la ley. Del propósito de la ley. Hemos hecho nosotros varias cosas para Dios, pero muchas veces nos estamos olvidando cómo Dios está trabajando o Él ha venido trabajando desde hace tiempos atrás por nosotros, a pesar de lo que somos, a pesar de lo pecadores, de lo ingratos, de lo infieles, de a veces de lo distantes que somos de Dios o estamos de Él, de todo lo que hemos hecho. Dios quiere darnos la oportunidad de ser aprobados ante sus ojos y aprobados de la única manera o de la única receta que la Biblia plantea, que es la justificación, a través de Cristo Jesús. Pablo tenía el anhelo de trabajar por la salvación del pueblo de Israel, para que todos los judíos, todos sus paisanos, ¿sí? Todos sus paisanos puedan conocer de Jesucristo. Ese era su gran deseo y su gran anhelo. El plan vamos al punto número 1, por favor, en el versículo 5, ¿no? El plan de salvación es para todos. Este capítulo nos va a recordar y nos va a hacer mucho énfasis de que el plan de salvación es para todos. Y hablábamos de que no es solamente para los judíos, sino que también gracias al pueblo de ellos, al endurecimiento de su corazón, Dios abrió la oportunidad a los gentiles, entre ellos usted y yo, para ser salvos. El plan de salvación, de arrepentimiento, una segunda oportunidad para el ser humano es para todos, para todos. Entonces no cabe el decir que tal persona o tal sujeto que no nos cae bien, ¿no es cierto?, que no alcance salvación y que se vaya al lugar contrario, ¿no? Usted ya sabe a dónde. Y lo que me encanta de este versículo 8, Romanos 10:8 dice: el mensaje de Dios está muy cerca de ti, está tan cerca como lo están tu boca y tu corazón. Es el mismo mensaje de fe que nosotros anunciamos. Nosotros no nos damos cuenta cuán privilegiados somos y cuán cerca tenemos la oportunidad de ser salvos en Cristo Jesús, que tenemos la misma palabra de Dios con tanta libertad, con tanto acceso, con tanta variedad, para tenerla en nuestras manos, para leerla, para comprenderla y para ser salvos. Ahora, nosotros no valoramos lo que tenemos hoy en día porque no conocemos o desconocemos las cosas que sucedieron en el pasado. Y aquí Pablo está diciendo: yo anhelo anunciar el Evangelio, yo anhelo proclamar el Evangelio, yo anhelo hablar de la obra de Jesucristo a todos, a todos. Y eso implica muchas veces dejar nuestra comodidad, nuestra cultura, nuestro hábitat para ir a otros lugares desconocidos. Así que yo le invito a que veamos un video que es un poco largo, pero el video nos deja muchas enseñanzas y yo quiero que nos va a servir de instrucción para recordar nuestra historia de pueblo evangélico aquí en el Ecuador. Así que podemos apagar estas luces, Carlitos, y un buen audio. Y ponga atención, sí, ponga atención, a ver qué cosas le llaman a usted
la atención y usted puede tomar nota, ¿no? De Steve Saint lo recuerda como si fuera ayer. Dice que en esta casa, ubicada en la población llamada Shell en la Amazonía ecuatoriana, vivió los momentos más felices de su infancia. Yo andaba con mi papi así, solo que cada mañana él sacaba la avioneta del hangar y lo llenaba de indígenas de la selva, misioneros, cualquier gente y también legumbres y cosas que no podrían encontrar adentro. Su padre, Nate Saint, un expiloto de guerra norteamericano, con su avioneta se había convertido en el nexo entre la civilización y las tribus indígenas más salvajes de la Amazonía, a quienes llevaba alimentos, medicinas y el mensaje de Dios. Bueno, mi papá, él era el primer piloto de alas de socorro aquí en el Ecuador. Llegó en 1948, pero después, como había más y más pedidos de vuelos, llegó otro piloto justo antes del incidente en el cual murió mi papá. Se refiere al día en que su padre fue atacado y muerto por la tribu de los Guaraníes, ese entonces llamados Aucas. Estas fotografías muestran los cuerpos destrozados encontrados en el río Curaray. Su padre había buscado la forma de contactarse con ellos porque se trataba de la tribu más salvaje e indomable del Amazonas. Él había viajado en su avioneta junto a otros 4 amigos, también misioneros. Pero había un lugar por aquí, al este, noreste, donde nunca llegaba él, porque vivía ahí un tribu, un pueblo indígena que todo el mundo se llamaba Aucas, que mataban a todo extranjero que entraba. Luego de varios intentos para contactarse, les hacían regalos con este canasto que Steve aún conserva. Desde la avioneta, volando en círculo, pudieron dar y recibir regalos. Por medio de una soga bajaban medicinas, ropas y regalos. Un descubrimiento del padre de Steve para acercarse a la tribu sin tener un contacto lo suficientemente cercano para que los maten. Los Waorani recibieron los regalos y devolvieron regalos también a mi papá y sus 4 compañeros. Parecía que había fluido la amistad entre los 5 misioneros norteamericanos y los indomables Guaraníes, así que decidieron aterrizar en esta playa formada en el río Curaray. Aterrizaron en una playa y de ahí los Waorani vinieron, un hombre y 2 mujeres, y tenían un encuentro amistoso en un día. Tenemos video de todo eso. En estas imágenes se observa el primer gran contacto con una familia guaraní, aparentemente una fructífera relación, pero terminó en tragedia. Todo por una confusión entre la familia que hizo el primer contacto con los misioneros y los guerreros guaraní. Y por situaciones entre esa familia, entre ellos, decidieron, uno quiso matar a otro guerrero y ese también le estaba amenazando, y el más viejo dijo, mejor vamos a matarles a los extranjeros, si queremos matar, vamos a matarles a ellos. Entonces fueron y le lanzaron, sí. Estas tomas son parte de la película Punta de Lanza, de la que hablaremos en otras emisiones, donde en una superproducción se recrea el preciso instante en que el papá de Steve fue acabado con lanzas y furia junto a otros 4 misioneros norteamericanos. Un incidente que fue conocido a nivel mundial. Esta precisamente es una publicación de la revista Life de la época donde se narró la matanza. Steve, en ese entonces, un pequeño niño de 6 años, recibió la noticia en esa misma casa, parte de su historia, y que hoy recuerda con nostalgia. Mi mamá me llamó a la casa, me llevó a su dormitorio y dijo, ¿sabe qué, Esteban? Tengo que decirte que tu amado papi no va a poder regresar nunca. Luego de un espectacular operativo de rescate entre ejército ecuatoriano y norteamericano, fueron hallados los cuerpos sin vida de Nate Saint y los otros 4 misioneros atravesados por los Guaraníes. Una tragedia que tuvo resonancia a nivel mundial y que particularmente afectó al pequeño Steve, quien había perdido lo que más quería.
no supe que mi papá iba a morir. Tenía un poco de miedo, pero como mi papá tenía tanto ánimo para hacer esto y mi mamá también, entonces yo me animé también. Este trágico final fue en realidad el comienzo de otra historia llena de esperanza y amor. En esta fotografía se observa al pequeño Steve, ya de unos 11 años, en el mismo lugar donde mataron a su padre, pero junto a su tía, jugueteando con los guaraníes. ¿Cómo se hizo el acercamiento? Todo gracias a esta mujer guaraní que en unos años antes de la muerte del padre de Steve había huido de la violencia guaraní y se había refugiado en la casa de Rachel Saint, tía de Steve. La mujer guaraní llamada Dayuma, inspirada por Rachel, había conseguido 2 años después de la matanza hacer un contacto amistoso y definitivo con la tribu. Regresaron, pero llevando a mi tía y a una de las viudas, y los guaraní tenían mucho interés en saber cómo es posible que pueden vivir sin matar uno a otro a cada rato, porque la violencia adentro era increíble. En una de las tribus guaraníes conocimos a Dayuma, ahora una ancianita que dice haber encontrado el camino de Dios. Dice que ya conociendo ese camino de Dios, ella dijo, yo ahí sí bien entendí y ese camino yo decidí seguir. Fue entonces que junto a su tía y Dayuma, el joven Steve inició una nueva relación precisamente con los asesinos de su padre, quienes temían represalias cuando Steve creciera. Bueno, yo tenía que perdonarles a ellos, pero ellos también tenían que aceptar que si me dejaran vivir, entonces yo tal vez les iba a matar. Entonces, en un cierto sentido, ellos también me perdonaron. Pasaron los años y Steve se convirtió en lo que su padre había soñado, un nexo entre la tribu guaraní y la civilización. Las matanzas y el salvajismo habían quedado en el olvido. Ya conocíamos la fascinante historia de Steve, su padre y los guaraníes. Fue así que llegamos hasta las poblaciones guaraníes con mucha curiosidad de conocer a los guerreros que mataron al padre de Steve y la fascinante relación que hoy mantienen. Él es Yui, uno de los viejos de la tribu. Él dice que antes vivíamos lanzando uno a otro, matando, pero ahí vimos que Dios mandó a su hijo, siendo lanzado, él no lanzó otra vez. Aún en medio de la ignorancia, la pobreza y la falta de infraestructura estatal, reconocen que la relación con Steve les ha ayudado mucho para cambiar su forma de ver el mundo. No, ahora sí vivimos bien, felices en paz. Incluso los jóvenes utilizan la historia de Nate Saint como un mensaje divino que trajo un hombre desde el cielo para traerles paz y armonía. En primer lugar, ellos amaron porque ellos sabían que el mensaje de Dios no era vano, para poder rescatar al pueblo, la vida, alma del guaraní, ¿no? En otra comunidad, luego de un intenso viaje en avioneta, conocimos a Mincay, el líder de la tribu desde hace décadas, quien ahora abraza a los nietos de Steve como propios, dándonos un ejemplo de perdón y cariño. Aquí enterramos al cuerpo y eso muere, pero el espíritu de uno, eso va a vivir. Esta historia ha hecho que Steve saque de su tribu a Mincay y lo lleve a Estados Unidos para que juntos puedan contar al mundo su experiencia, una experiencia de vida. En estas imágenes se observa a Mincay conociendo lo que es la cultura americana, disfrutando de hamburguesas, paseando por las grandes avenidas. Sin duda, un cambio intercultural. Un documental y la historia contada por Steve Saint inspiró a este director de cine para que lleve hasta la pantalla grande la relación entre Nate y Steve Saint con los guaraníes, una superproducción al mejor estilo de Hollywood. No había la infraestructura para hacerlo aquí en el Oriente, entonces decidieron hacerlo en Panamá, pero había un grupo indígena en Verá, parecidos a los guaraní, pero que no sabían lanzar
con lanzas ni cazar con boloqueras. Fue así que llevó a Minkay, Dewey y otros líderes guaraníes a que enseñen parte de su cultura a esta tribu panameña que recrearía la tribu guaraní de los años 50. Necesitaban alguien para pilotear la avioneta que reconstruimos igualito a la de mi papá, y entonces yo fui el stunt pilot, el piloto del cine. Y comenzó a filmarse todo, una a una, las incidencias narradas por Steve, sus recuerdos. La avioneta de su padre fue hecha una réplica, la tribu guaraní y sus constantes enfrentamientos y muertes, los intentos por comunicarse, el viejo canasto que aún conserva. Hay mucha historia que todo vino. Esta casa aquí que ven atrás, lo reconstruyeron ahí en Panamá. El hangar que está aquí al lado también reconstruyeron, y la avioneta. Entonces yo, justo como yo era niño aquí, solo que ya yo era el viejo ahí. También se recreó la parte primordial de la narración, la muerte de los 5 misioneros norteamericanos. Este actor americano personificó a Minkay, el líder de la tribu y principal agresor. Esta película ha sido llamada Punta de Lanza y se estrenará el próximo 20 de enero en todos los cines norteamericanos por la 20th Century Fox. Una verdadera historia de amor, ejemplo para todos, que nos deja un gran mensaje: el entendimiento entre los pueblos. Esto es lo que pensaba hacer mi papá, pero ahora me ha tocado a mí hacerlo. Pero con los mismos que mataron a mi papá me han bautizado a mí, y mis hijos los llaman meme, abuelos. Somos una familia. Es posible. El apóstol Pablo dice en Romanos 10, la palabra, el mensaje está cerca de ti, está tan cerca de ti como lo tienes tu boca de tu corazón. Hoy en día vemos, ¿no es cierto?, 1956, esta historia, este testimonio tremendo de ir a evangelizar con el mensaje poderoso de la palabra del Señor a aquellos que mataron a su padre. Y a mí me queda, hay un mensaje divino que trajo un hombre desde el cielo. Jesús vino con un mensaje divino de salvación para todos, para todos. Nos hemos olvidado y pensamos que ahora el mensaje es solo para los amigos del miércoles, los amigos que están cercanos, y nos hemos olvidado de aquellos que están lejanos. Debemos trabajar, debemos predicar abiertamente sobre nuestra fe hoy en día. Si estas personas dieron la vida, y ese pequeño niño de 5 años, al ver que su padre falleció, pudo muy bien haber optado por la venganza, pero optó por el perdón. Optó por ser una familia en Cristo Jesús. Optó por la evangelización. Y el punto número 2, el plan de salvación necesita de mensajeros. El plan de salvación necesita de mensajeros. Me regala luz, Carlitos, por favor, aquí. Desde el verso 15, ¿no? Romanos 15 en adelante, dice la palabra del Señor, que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pero también dice que hay 4 interrogantes, que cómo pueden enterarse todo pueblo, tribu o nación de Jesús si no hay quien les predique. En primer lugar, dice, ¿cómo invocarán a aquel de a quien no han creído? Y eso es importante, que nosotros, queridos hermanos, demos testimonio. Lo que hace Anita acá cada miércoles, ¿quién quiere dar testimonio? Es una gran oportunidad para que usted manifieste del poder de Dios en su vida a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Y eso no puede quedar guardado. Así como la historia de este misionero no quedó guardada, sino fue llevada a la pantalla grande, ¿verdad? Nosotros estamos en la gran responsabilidad también de dar testimonio público de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Primera de Corintios 9, 16, 18 dice así:
Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia o si no predicara el mensaje de salvación. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen, pero no tengo opción porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esa razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia, decía el apóstol Pablo. El mayor privilegio es tener el mensaje al alcance nuestro. La mayor bendición es poder llevar a otros para que confiesen con su boca y crean en su corazón que Jesucristo es su Señor y Salvador. Y la mayor recompensa es que seamos tomados en cuenta por Dios para llevar ese mensaje. Entonces el apóstol nos está diciendo que no es bíblico el cobrar por llevar el evangelio, cobrar por un servicio religioso, por un culto, cobrar por bautizar, cobrar por una consejería. Quienes practican esas cosas, ¿no es cierto?, están apartados de lo que la Biblia dice. Y mucha gente no busca ayuda porque dice: no tengo dinerito para ir al doctor, para el psicólogo o para el pastor. El mensaje que tiene un pastor o un consejero no es de él, es del Señor. Y el Señor lo ha dado de manera generosa, gratuita. También la segunda pregunta dice: ¿cómo creerán o confiarán en aquel que no han oído? Hay mucha gente que no sabe de Jesús. Cuando yo estaba años atrás en el Ministerio de Opción de Vida de Chicos de la Calle, algunas personas le preguntábamos: ¿sabes quién es Jesús? No sabían quién es Jesús, pero sabían quiénes son los mejores futbolistas de aquel entonces, de sus equipos favoritos. Conocían las figuras de farándula, pero no saben de quién es Jesús. Y ellos no están en la selva. Ellos están aquí en las Naciones Unidas, en la Villa de los Chiris. Están tan cerca a nosotros que no hay gente que se acerque a hablarles de Jesús. Necesitamos hablar de la obra del Hijo de Dios. Necesitamos pronunciar con nuestras palabras, con nuestra boca, declarar la palabra de Dios, de lo que Jesús ha prometido. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La tercera pregunta dice: ¿cómo oirán si no hay quien les predique la palabra? Entonces, se necesita predicadores, se necesita maestros, se necesita gente que enseñe la palabra de Dios. Y cuidado, estemos pensando que la tarea es de unos pocos. Déjeme decirle que si usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, usted es un creyente y usted es un púlpito. Cada creyente es un púlpito y usted está en la obligación y en la gran responsabilidad de predicar a los suyos, en su oficina, a sus vecinos, a los que está cerca, cuando usted hace compras, a todo aquel que está próximo a usted. Cada creyente es un púlpito. Cada creyente es un maestro. Cada creyente tiene la oportunidad de enseñar y participar en predicar hasta el último aliento de su vida. Por eso nos gozamos y nos alegramos y damos gracias a Dios por la vida de Olivita, 90 años. Ella vive en Cumbayá. Y qué ejemplo, ¿verdad?, de fidelidad. Es una gran maestra, celosa en enseñar la palabra del Señor. Eso queda para sus generaciones. Y finalmente la quinta pregunta dice: ¿cómo predicarán si no son enviados? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Se necesita hoy en día misioneros. Los misioneros no son cosa del pasado. Fueron importantes, claro que sí, pero hoy en día necesitamos misioneros. Para esas madres adolescentes, para ir a las cárceles,
Necesitamos misioneros para atender a tanta gente migrante que llega al país y que no tiene familia, que está descontextualizada, que ha dejado su tierra para una tierra desconocida. Necesitamos misioneros para llegar a las personas que han enviudado. Necesitamos misioneros para hablar de la palabra de Jesús a aquellas personas que han quebrado financieramente. Necesitamos comisionados por el Espíritu Santo, gente que esté apartada para el Señor. Este misionero que vimos en el video dedicó su vida al Señor. Y sus hijos seguirán el ejemplo de él. En una tribu desconocida, pero haciendo lo que más le apasiona, compartiendo el Evangelio a otra gente, a otros que no son igual a él. Porque compartir el Evangelio a los que son igual a él no hay tanto chiste, ¿no? Hay que poner esfuerzo, hay que poner sacrificio. Hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación, los que anuncian el Evangelio. Quien no anuncia el Evangelio tiene pésimos pies. Tiene pésimos pies o está paralizado. Sus pies no funcionan. Hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Dios va a bendecir cada paso que usted da cuando usted sale en misión, cuando usted sale en evangelización. Yo le animo a leer la Biblia. Vaya, lea la Biblia, porque la Biblia dice, Romanos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay mucha gente en los hospitales que necesita que alguien le lea un salmo, un proverbio, un evangelio. Y usted a veces se pregunta, no tengo nada que hacer en la tarde. Qué aburrido el fin de semana. No tengo alguna agenda atractiva. Hay gente que está enferma. Hay gente que está en los hospitales. Hay gente que se encuentra en los ancianatos, en los asilos, esperando que alguien lo visite, que le dé una palabra del cielo, que venga un hombre, una mujer con un aliento del cielo para que esa persona también sea salva. Somos privilegiados, querida iglesia, en desarrollar esta tarea. Pero también debemos reconocer, el apóstol Pablo dice, no todos los que escuchan van a aceptar el mensaje y no nos debemos desanimar. Si alguien nos cierra la puerta, si alguien nos dice, no, yo no quiero hablar de Jesucristo, no me leas la Biblia, no depende de usted. Usted está haciendo su parte. No se desanime, siga adelante. La mejor predicación es el testimonio. Cuente lo que Dios ha hecho ya en su vida. Cuente las respuestas de Dios a las oraciones que usted ha levantado al cielo. ¿Cuántas oportunidades Dios nos ha regalado para ser salvos? Usted puede ser un vehículo, una oportunidad más para que su vecino, su familiar, pueda alcanzar la salvación. No por obras, no por ser buena gente, sino por la justificación en Cristo Jesús. Hay una canción, y permítanme orar y luego recogen las ofrendas, ¿sí? Para continuar con la canción. La canción dice, heme aquí, envíame a mí. Hay mucha gente que dio su vida para meter una Biblia acá al Ecuador. Hay muchos niños que quedaron huérfanos porque sus padres fueron misioneros, para que nosotros tengamos libertad de culto. Hay mucha gente que lo dio todo. Lo dio todo. ¿Qué usted puede darle al Señor? Y si usted quizás dice hoy, yo no tengo $1 para darle a Dios, Dios quiere no $1, Él quiere su vida, quiere sus dones, su talento, Él quiere su vecindario, Él quiere su lugar de trabajo, y para eso Dios lo ha puesto ahí. Vamos a orar y luego vamos a meditar la letra de esta canción. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Señor, vemos cómo el anhelo y el deseo del apóstol Pablo de querer alcanzar a todos los israelitas, Señor, a todo el pueblo judío, le quemaba en su corazón la pasión.
Pero el pueblo no entendía que simplemente el creer y depositar su fe en Cristo Jesús los haría salvos automáticamente. Este recurso divino, Señor, está al alcance de todos, aún para nuestros días, para nuestras familias, para nuestras generaciones. Pero ellos están desconociendo por falta de personas que den testimonio público de quién es Jesús, de cómo tú estás obrando, de lo que estás haciendo en nosotros. Oh Dios, queremos pedirte perdón por haber permanecido tanto tiempo con la boca cerrada. Hoy queremos declarar con nuestros labios que tú eres nuestro Señor. Declarar en verdad que somos cristianos. Declarar cuál es nuestra fe. Y te pedimos, oh Dios, que nos des valentía para hacer el trabajo misionero cada día, para predicar desde nuestras vidas, porque cada creyente es un púlpito que está predicando a los demás. Los demás están mirando cómo vivimos, qué hacemos, qué decimos, cómo actuamos, cómo reaccionamos ante los problemas de la vida. Señor, ayúdanos, porque tu mensaje tiene poder para salvación para todo aquel que cree. Y si no hemos hecho la tarea, Señor, que tú nos has encomendado, hoy queremos comprometernos delante de ti, que tú nos inquietes, que tú nos desacomodes, que podamos decirte con el corazón, con la convicción, Señor, convencidos que no hay nada mejor que compartir el Evangelio a otros. Por eso te decimos, oh Dios, heme aquí, envíame a mí. En el nombre de Jesús, amén. Levanta tus manos al cielo en señal de que quieres que luce tus manos, y dile a través de este coro: heme aquí, envíame a mí, Señor.